En el silencio absoluto del espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional, habitan unos residentes completamente inesperados, los microorganismos. Estas diminutas criaturas, descubiertas por los científicos hace muy poco, ya han suscitado muchas preguntas e interés. Las primeras señales de su presencia se registraron hace décadas, cuando los astronautas empezaron a notar extrañas manchas en las paredes y el equipo de la estación. Sin embargo, solo ahora se ha logrado desvelar su misterio. Entre los habitantes de la estación se han detectado bacterias del género Bacillus y hongos del género Aspergillus. Estos microorganismos sorprenden por su capacidad de adaptación a las condiciones extremas del espacio. En la ingravidez y con acceso limitado a nutrientes, sus colonias no solo sobreviven, sino que prosperan. ¿Quién podría imaginar que, a una altitud de aproximadamente 250 millas sobre la Tierra, en condiciones de microgravedad y exposición constante a la radiación, la vida no solo lograría sobrevivir, sino también adaptarse? Es sorprendente, pero estos microorganismos demuestran una capacidad para reproducirse y evolucionar rápidamente. A bordo de la EI, demuestran una resistencia fenomenal, adaptándose a la constante radiación ultravioleta y a los cambios en los niveles de humedad. Su presencia plantea nuevos desafíos para los científicos y abre horizontes inexplorados para los investigadores. Quedan preguntas. ¿Cómo llegaron exactamente a la estación y qué peligro pueden representar para las personas a bordo? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar nuestra comprensión de la vida en el espacio y de sus posibles formas en otros planetas. Sin embargo, antes de continuar, veamos cómo exactamente estos microorganismos logran sobrevivir en el vacío del espacio. Supervivencia en el vacío. El arsenal secreto de los microorganismos. Para la mayoría de los seres vivos, enfrentarse al vacío del espacio significa una muerte instantánea. Sin embargo, para los microorganismos que habitan en la Estación Espacial Internacional, esto es solo otra oportunidad para demostrar sus increíbles capacidades de adaptación. Uno de los factores clave para su supervivencia en un entorno tan hostil es la formación de envolturas protectoras. Las bacterias del género Bacillus, por ejemplo, son capaces de formar esporas resistentes que protegen su material genético de los efectos agresivos de la radiación y la acción desecante del vacío. Los hongos del género Aspergillus, por su parte, producen pigmentos especiales que actúan como una pantalla contra la radiación ultravioleta. Estos pigmentos actúan como un escudo biológico, reduciendo la cantidad de daños que pueden sufrir sus células. Además, en condiciones de microgravedad, pueden modificar sus ciclos de vida, optimizando los procesos de reproducción y crecimiento. También cabe destacar que algunos de estos microorganismos son capaces de intercambiar material genético con especies afines, lo que les permite adquirir adaptaciones útiles y acelerar los procesos evolutivos. Gracias a esta propiedad, pueden desarrollarse y adaptarse a una velocidad sorprendente, evitando amenazas potenciales del entorno. Pero ¿cómo encuentran alimento en tales condiciones exactamente? Porque sin este componente, incluso los organismos más resistentes están condenados a morir. Comida espacial. ¿De qué se alimentan las bacterias y los hongos en órbita? Continuando nuestro asombroso viaje por el mundo invisible de los microorganismos en la Estación Espacial Internacional, veamos de qué se alimentan estos diminutos habitantes. A tal altitud y en condiciones tan extremas, donde la falta de recursos puede ser mortal para la mayoría de los organismos, estos seres microscópicos han encontrado formas inesperadas de proveerse de alimento. Las bacterias y los hongos en la estación orbital se han adaptado para utilizar lo que tienen disponible a su alrededor. Compuestos orgánicos simples como el carbono, el nitrógeno y el fósforo se convierten en elementos clave de su dieta. Estas sustancias están presentes en una gran variedad de fuentes, desde las más pequeñas partículas de polvo hasta restos de comida e incluso materiales orgánicos, incluyendo fragmentos de piel que deja la tripulación. Algunos microorganismos han aprendido a procesar y literalmente exprimir hasta la última gota de nutrientes de todo lo que los rodea. Son capaces de descomponer recubrimientos plásticos y otros materiales sintéticos que se encuentran regularmente en el hábitat espacial. Gracias a este menú tan variado, las bacterias y los hongos no solo sobreviven, sino que además logran mantener su población en condiciones que aparentemente son de aislamiento extremo. Además, algunos de estos microorganismos demuestran una capacidad sorprendente para la biosíntesis, un proceso en el que pueden crear por sí mismos las sustancias necesarias para la vida. Utilizando la energía de la luz o reacciones químicas, sintetizan sus propios nutrientes, lo que los hace prácticamente autónomos. Esta asombrosa propiedad abre nuevos horizontes en la comprensión de cómo la vida puede existir y adaptarse en las condiciones más impredecibles. Pero antes de continuar, surge otra pregunta interesante. ¿Cómo llegaron estas sorprendentes criaturas a la Estación Espacial Internacional? ¿Cómo llegaron allí? Fuentes inesperadas de vida en la EEI. La historia de la aparición de microorganismos a bordo de la Estación Espacial Internacional es tan fascinante como su asombrosa capacidad de supervivencia. Las hipótesis iniciales indican que muchos de ellos fueron introducidos accidentalmente por el ser humano.
Antes del lanzamiento de la tripulación y el equipo, no siempre es posible esterilizar completamente todas las superficies, lo que crea la posibilidad de que los microorganismos lleguen a la estación. Las partículas de polvo comunes que flotan en la cabina pueden contener bacterias y esporas de hongos, que sin mayores dificultades encuentran su lugar en su nuevo hogar espacial. Sin embargo, el factor humano no es la única fuente. Algunos microorganismos pueden llegar a la estación debido a partículas de polvo cósmico y a la actividad meteórica, trayendo consigo no solo compuestos orgánicos, sino también pasajeros no invitados. Esta presencia de microorganismos provenientes del espacio plantea nuevas preguntas a los científicos sobre la posibilidad de transportar vida entre planetas y otros cuerpos celestes. Después de todo, si han logrado sobrevivir en las condiciones de frío y vacío del espacio, probablemente también puedan adaptarse a otros planetas. El agua también puede ser una fuente inesperada de microorganismos. En el sistema de soporte vital de la estación se utilizan tanques especiales de agua, que pueden convertirse en un refugio temporal para microorganismos capaces de desarrollarse en tales condiciones. A pesar de todas las precauciones, el agua sigue siendo un posible medio de transporte para bacterias y hongos. Este hecho hace que su aparición en la estación no solo sea sorprendente, sino también bastante justificada. Estas fuentes inesperadas de vida en el espacio plantean la cuestión de cómo estos microorganismos afectan la salud de los astronautas y de qué manera su presencia podría influir en futuras misiones espaciales. La amenaza invisible. ¿Cómo afectan los microorganismos a la salud de los cosmonautas? Los microorganismos a bordo de la Estación Espacial Internacional representan una amenaza invisible para la salud de los cosmonautas. Aunque estos diminutos habitantes del espacio demuestran una resistencia sorprendente, su presencia puede causar serios problemas para la tripulación. Algunos microorganismos, como los hongos del género Aspergillus, son conocidos por producir toxinas que pueden causar reacciones alérgicas y enfermedades respiratorias en los seres humanos. En las condiciones de un espacio cerrado como la estación, donde los sistemas de ventilación y filtración circulan activamente el aire, incluso una pequeña cantidad de esporas puede provocar infecciones u otros problemas de salud. Además, bacterias como Bacillus pueden contribuir al deterioro del revestimiento y del equipo de la estación, provocando corrosión y destrucción de materiales. Esto crea peligros adicionales para la seguridad de la misión, ya que puede causar fallos en sistemas críticos. Tampoco hay que olvidar el posible impacto de los microorganismos en el sistema inmunológico de los cosmonautas. La estancia prolongada en condiciones de microgravedad por sí sola debilita el sistema inmunológico y la presencia de bacterias y hongos puede agravar este proceso, haciendo que los astronautas sean más vulnerables a las infecciones. Por eso, en la estación se mantiene un estricto control de la seguridad microbiológica y se realizan investigaciones constantes para desarrollar nuevos métodos de lucha contra esta amenaza. A pesar de todos estos desafíos, la EEI sigue funcionando, brindando a los científicos la oportunidad de estudiar estos microorganismos y desarrollar formas de proteger a la tripulación. En los próximos experimentos, los científicos esperan comprender cómo controlar aún más precisamente estas formas de vida y qué medidas pueden tomarse para prevenir su impacto negativo en la salud humana en el espacio. Evolución en el espacio. Adaptación más allá de la comprensión. Estos habitantes de la EEI, los microorganismos, sorprenden por su capacidad de evolucionar rápidamente y adaptarse a las extremas condiciones del espacio. En condiciones de microgravedad aceleran su metabolismo, lo que les permite adaptarse más rápidamente a la radiación y a otros factores hostiles. En la Tierra, la evolución puede tomar millones de años, pero en el espacio, para los microorganismos, el proceso ocurre a un ritmo completamente diferente. Esta rápida adaptación se explica por el hecho de que muchos de ellos poseen una capacidad fenomenal para las mutaciones genéticas. Los científicos han determinado que la radiación y otros factores del espacio contribuyen a una acelerada alteración del genoma de bacterias y hongos. Esto lleva a que las colonias que se encuentran en la EI demuestren nuevas propiedades y habilidades que no tenían al llegar a la órbita. Por ejemplo, los hongos y las bacterias pueden desarrollar resistencia a los antibióticos o modificar su metabolismo para alimentarse de nuevos tipos de compuestos orgánicos. Esta rápida evolución representa tanto un desafío como una oportunidad única para la investigación científica. Cada nueva generación de microorganismos en la estación es una especie de laboratorio viviente donde los científicos pueden observar procesos que en la Tierra pasan prácticamente desapercibidos. Gracias a estas observaciones, pueden comprender mejor cómo puede existir la vida fuera de nuestro planeta. Sin embargo, cada descubrimiento requiere precaución. La evolución en el espacio puede dar lugar a la aparición de nuevas especies de microorganismos, cuyo comportamiento e impacto en el ser humano siguen siendo un misterio. Por eso, las investigaciones en la EEI no solo impulsan la ciencia, sino que también recuerdan la importancia de la vigilancia y la responsabilidad al estudiar lo desconocido. En la siguiente sección veremos cómo estos microorganismos pueden influir en nuestras futuras misiones de exploración espacial. Microbios misteriosos.
¿Cómo pueden ayudar en la futura exploración del espacio? Echemos un vistazo al futuro de la investigación espacial y descubramos cómo los microbios misteriosos pueden desempeñar un papel clave en la colonización de otros planetas. A pesar de su reputación como posibles amenazas, los microorganismos también tienen un enorme potencial para ayudar en las misiones espaciales. Algunos de ellos pueden ser utilizados para desarrollar métodos más eficientes de reciclaje de desechos a bordo de las naves espaciales. Por ejemplo, las bacterias capaces de descomponer residuos orgánicos pueden ayudar a crear un ecosistema cerrado en el que los desechos se transforman en sustancias útiles para los seres humanos. Además, los científicos están estudiando activamente la posibilidad de utilizar microorganismos para obtener oxígeno y alimentos en otros planetas. Algunas bacterias y algas son capaces de transformar de manera eficiente la energía solar en oxígeno, así como producir biomasa apta para el consumo humano. Estos procesos pueden convertirse en la base para colonias autosuficientes en la Luna o Marte, donde mantener la vida únicamente con recursos traídos de la Tierra resulta sumamente difícil. Además de su uso práctico, los microorganismos también pueden ayudar en la búsqueda de vida extraterrestre. Su asombrosa capacidad para sobrevivir en condiciones extremas inspira a los científicos a estudiar la posibilidad de existencia de vida similar en otros planetas. Comprender cómo estos organismos sobreviven y se adaptan puede ayudar a desarrollar métodos más eficaces para buscar vida fuera de la Tierra. Así, estos seres que a primera vista parecen insignificantes son la clave para desvelar muchos de los misterios del cosmos. En el futuro, a medida que avance la exploración espacial, su importancia solo aumentará, abriendo nuevos horizontes para la humanidad. Pero antes de continuar, veamos cómo los científicos combaten estos microorganismos en la EEI. No estamos solos. ¿Pueden estos microorganismos sobrevivir en otros planetas? Y la posibilidad de que los microorganismos de la Estación Espacial Internacional sobrevivan en otros planetas representa un verdadero desafío científico y al mismo tiempo una oportunidad para estudiar la naturaleza misma de la vida. Estos diminutos habitantes del espacio muestran una resistencia sorprendente que inspira a los científicos a pensar en su capacidad para sobrevivir incluso fuera de nuestro sistema solar. En las duras condiciones del espacio a bordo de la EEI demuestran habilidades fenomenales de adaptación y supervivencia, que podrían ser clave también en otros cuerpos celestes. Algunos de los microorganismos encontrados en la EEI son capaces de sobrevivir incluso en condiciones de radiación y extremos de temperatura, lo que los convierte en candidatos potenciales para sobrevivir en Marte o en satélites de Júpiter, como Europa. Por ejemplo, las bacterias del género Bacillus pueden formar esporas que las protegen de la intensa radiación ultravioleta y de temperaturas extremas. Estas esporas pueden ser capaces de reanudar la vida incluso después de una estancia prolongada en un desierto helado o en una superficie abrasadora. Además, los hongos del género Aspergillus, que se encuentran comúnmente en la EEI, desarrollan pigmentos únicos que los protegen de los rayos ultravioleta. Al estudiar estos mecanismos adaptativos, los científicos pueden desarrollar tecnologías que ayuden a futuras misiones espaciales, por ejemplo, en la creación de recubrimientos protectores o medios que faciliten la adaptación a las condiciones locales de otros planetas. Comprender cómo estos organismos se alimentan, se reproducen y sobreviven en condiciones extremas puede conducir a nuevos descubrimientos en biotecnología. De este modo, los microorganismos en la EEI no son simplemente habitantes del espacio, sino también guías hacia mundos inexplorados. Pueden ofrecernos pistas sobre cómo la vida podría existir en los rincones más inesperados del universo. Estas oportunidades de investigación refuerzan nuestro deseo de explorar otros mundos y buscar signos de vida más allá de la Tierra, subrayando que, incluso a nivel interplanetario, quizás no estemos solos. Tecnologías de control. ¿Cómo los científicos controlan la vida en órbita? A bordo de la Estación Espacial Internacional. El control de los microorganismos se convierte en una de las principales tareas de los científicos. Teniendo en cuenta su increíble capacidad de adaptación y las amenazas potenciales, es importante mantener una estricta disciplina microbiológica. Uno de los principales métodos para combatir los microbios es el uso de radiación ultravioleta. El tratamiento regular de las superficies de la estación con luz ultravioleta ayuda a eliminar bacterias y hongos previniendo su proliferación. Además, un aspecto importante es mantener una estricta higiene entre la tripulación. Los cosmonautas deben desinfectarse regularmente las manos y las superficies de trabajo para minimizar el riesgo de propagación de microorganismos. Se utilizan filtros especiales y sistemas de ventilación que purifican constantemente el aire, reduciendo la cantidad de microbios que flotan en el espacio cerrado de la estación. Otra solución interesante es el uso de materiales antimicrobianos en la construcción del interior de la estación. Estos materiales son capaces de impedir el crecimiento de microorganismos, evitando su propagación y la formación de colonias. A bordo se realizan constantemente pruebas para detectar la presencia de microorganismos. Se analiza su composición de especies y su comportamiento, lo que permite reaccionar a tiempo ante cualquier cambio.
pero los métodos más avanzados de lucha están relacionados con las biotecnologías. Los científicos investigan la posibilidad de utilizar microorganismos genéticamente modificados que pueden ser introducidos en el ecosistema de la estación para eliminar especies peligrosas para el ser humano. La creación de estos peculiares limpiadores biológicos permite simplificar la tarea de mantener la limpieza higiénica en el espacio. El estudio de estas tecnologías no solo ayuda a preservar la salud de los cosmonautas, sino que también abre el camino para desarrollar nuevos métodos de lucha contra los microbios en otros planetas. Las posibilidades de aplicar este enfoque en el futuro pueden aumentar significativamente la seguridad y el confort de las misiones espaciales. ¿Qué nos depara el futuro? Descubrimientos inesperados y sus consecuencias para la humanidad. El futuro de la investigación de microorganismos en la Estación Espacial Internacional promete abrir nuevos horizontes y traer descubrimientos inesperados que influirán en toda la humanidad. Estos diminutos habitantes del espacio demuestran una increíble capacidad de adaptación y su estudio puede conducir al desarrollo de nuevas tecnologías útiles tanto para la vida en la Tierra como en el espacio. Una de las áreas importantes es el estudio de los cambios genéticos que experimentan en condiciones de microgravedad y radiación. Esto puede llevar a la creación de cepas resistentes a condiciones extremas, que podrían ayudar a resolver el problema de la supervivencia en el espacio. Una tarea importante sigue siendo la investigación de la posibilidad de utilizar microorganismos para crear ecosistemas autónomos. Esto abrirá la posibilidad de realizar misiones espaciales de larga duración donde todos los recursos vitales se producirán directamente a bordo. Por ejemplo, las bacterias pueden producir oxígeno y reciclar desechos, así como servir como fuente de alimento. Estos sistemas serán especialmente útiles para la colonización de otros planetas, donde los recursos son limitados. Además, los microorganismos ayudarán en el desarrollo de nuevos métodos de protección contra la radiación. Por ejemplo, los pigmentos de los hongos que protegen contra los rayos ultravioleta pueden ser utilizados para crear nuevos materiales que protegerán no solo a las naves espaciales, sino también a las personas. Estas investigaciones no solo contribuyen al progreso científico, sino que también plantean importantes preguntas sobre nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas condiciones. Los descubrimientos realizados a bordo de la EEI pueden cambiar nuestra comprensión de la vida y de la posibilidad de su existencia más allá de la Tierra. De este modo, los microorganismos se convierten no solo en objeto de interés científico, sino también en la clave para el futuro de la humanidad en el espacio. Y quizás sean precisamente ellos quienes nos ayuden a dar el primer paso hacia colonias habitables en otros planetas.